Tras la muerte de Rocío Jurado, nadie imaginó que su testamento no sería un punto final, sino el comienzo de uno de los conflictos familiares más largos, dolorosos y mediáticos de la historia reciente de España. Aquella mujer admirada por millones, símbolo de fortaleza, de talento y de verdad sobre los escenarios, dejó tras de sí algo más que canciones eternas. Dejó una decisión, y esa decisión, tomada en silencio, cambiaría para siempre el destino de su familia. Durante décadas, Rocío Jurado fue conocida como la más grande. No solo por su voz, sino por su carácter, una mujer hecha a sí misma, que salió de Chipiona para conquistar escenarios nacionales e internacionales, y que nunca escondió quién era, ni de dónde venía. Para el público, Rocío era claridad, coraje y emoción. Pero como ocurre con tantas figuras públicas, detrás del mito había una vida privada mucho más compleja de lo que parecía. Cuando falleció el 1 de junio de 2006, España entera se detuvo. Las imágenes de su capilla ardiente, las colas interminables de personas despidiéndose de ella, los homenajes en televisión, todo parecía confirmar una idea. Rocío Jurado había muerto, pero su legado estaba más vivo que nunca. Sin embargo, lo que nadie veía aún era que, en ese mismo momento, empezaba una historia completamente distinta. Una historia que no se contaría en escenarios, sino en juzgados, platós de televisión y silencios familiares. Porque la muerte de Rocío Jurado no cerró heridas, las dejó abiertas. Para entender por qué su fallecimiento desencadenó todo lo que vino después, hay que mirar primero quién fue ella más allá del personaje público. Rocío fue una mujer profundamente familiar, pero también extremadamente protectora con su intimidad. Separó con firmeza lo que era su carrera artística de lo que ocurría en su casa, y esa separación, con los años, se volvió cada vez más rígida. Su vida sentimental estuvo marcada por dos relaciones clave. La primera, con el boxeador Pedro Carrasco, con quien tuvo a su única hija biológica, Rocío Carrasco. Aquella relación terminó en divorcio. Pero durante años se mantuvo una imagen pública de cordialidad, al menos de puertas para afuera. La segunda, con el torero José Ortega Cano, con quien formó una familia que muchos consideraron modélica, y con quien adoptó a Gloria Camila Ortega y José Fernando Ortega. Desde fuera, todo parecía encajar. Una gran artista, un matrimonio estable, hijos, éxito profesional. Pero con el paso de los años, empezaron a percibirse grietas, silencios incómodos, ausencias llamativas, declaraciones medidas al milímetro. Rocío Jurado, que siempre había sido tan clara en lo público, comenzó a ser cada vez más hermética en lo personal, especialmente en lo que tenía que ver con su hija mayor. Durante sus últimos años de vida, Rocío Jurado luchó contra una enfermedad durísima, un cáncer que afrontó con entereza, pero también con una conciencia muy clara de que su tiempo se agotaba. Y fue en ese contexto cuando tomó una serie de decisiones. Decisiones meditadas, decisiones legales, decisiones que no compartió públicamente, pero que dejó perfectamente atadas, porque Rocío Jurado sabía que su muerte no iba a ser solo una pérdida emocional. Sabía que había bienes, derechos, patrimonio artístico y una herencia simbólica de enorme valor. Y también sabía que su familia no era un bloque homogéneo, aunque así se mostrara ante las cámaras. Aquellos últimos meses no fueron solo una despedida. Fueron el tiempo en el que Rocío Jurado dejó escrito algo que cambiaría el destino de los suyos para siempre. Durante los meses previos a su fallecimiento, Rocío se rodeó de abogados, notarios y personas de máxima confianza. No hablaba de ello en entrevistas, no dejaba pistas claras, pero estaba preparando algo que, en su cabeza, tenía sentido. Algo que, para otros, sería incomprensible. El día que Rocío Jurado murió, su familia apareció unida. Abrazos, lágrimas, palabras de amor eterno. Pero esa imagen duró muy poco, porque cuando se abrió su testamento, la percepción de unidad empezó a resquebrajarse lentamente. No de forma inmediata, no con grandes titulares, pero sí con gestos, con decisiones, con distancias. Durante los primeros meses se habló de duelo, de respeto, de tiempo. Pero mientras tanto, algo se estaba moviendo en segundo plano, algo que no se explicaba del todo, y lo más inquietante era que una de las personas más importantes en la vida de Rocío Jurado empezó a desaparecer del relato. No había declaraciones claras, no había fotos, no había presencia, solo silencio. Y cuando en una familia,
el silencio se alarga demasiado, suele ser porque hay algo que no se quiere o no se puede contar. Aquel documento no hablaba solo de herencias, hablaba de decisiones, de límites y de una línea que Rocío Jurado decidió trazar incluso después de morir. Años después, muchos se preguntarían si aquello era inevitable, si Rocío podía haber hecho algo diferente, o si, por el contrario, todo fue exactamente como ella quiso que fuera. Porque hay una pregunta que sigue flotando en el aire desde 2006. ¿Tomó Rocío Jurado esa decisión pensando en proteger a alguien o en protegerse a sí misma incluso después de morir? La respuesta a esa pregunta es la que convierte esta historia en algo mucho más grande que una simple herencia. Es la clave de por qué, casi 2 décadas después, seguimos hablando de ella, de por qué su nombre sigue asociado no solo a canciones, sino a un conflicto que partió una familia en dos. Lo más inquietante es que Rocío Jurado sabía perfectamente lo que iba a pasar cuando ese testamento se conociera y aún así decidió seguir adelante. Los días posteriores a la muerte de Rocío Jurado estuvieron marcados por una palabra que se repetía constantemente: respeto. Respeto al duelo, a la figura de la artista, a la familia. Nadie quería hablar más de la cuenta, nadie quería señalar, nadie quería parecer fuera de lugar. Al menos, eso era lo que se decía de puertas para afuera, pero en privado, el ambiente era muy distinto. Porque cuando una figura como Rocío Jurado muere, el duelo no es solo emocional, es también práctico. Hay decisiones que tomar, gestiones que hacer, patrimonios que ordenar, y es ahí, en ese terreno frío y administrativo, donde empiezan a aparecer las primeras tensiones. Al principio fueron detalles casi imperceptibles. ¿Quién hablaba en nombre de la familia? ¿Quién no? ¿Quién aparecía en determinados actos y quién dejaba de hacerlo? ¿Quién tenía acceso a qué? Nadie lo explicó abiertamente, pero los gestos empezaron a decir más que las palabras. Durante ese primer año, la imagen pública seguía siendo la de una familia unida por la pérdida. José Ortega Cano se mostraba como el viudo desconsolado, Gloria Camila Ortega y José Fernando Ortega eran aún muy jóvenes y estaban protegidos del foco mediático. Todo parecía responder a una lógica de cuidado, pero había una ausencia que empezaba a llamar la atención, la de Rocío Carrasco. Su silencio fue absoluto. No concedió entrevistas, no protagonizó homenajes públicos, no apareció en muchos de los espacios donde por lógica se esperaba su presencia. Al principio, muchos lo atribuyeron al dolor, a una forma distinta de vivir el duelo, pero con el paso de los meses, esa explicación empezó a quedarse corta, porque no se trataba solo de no hablar, se trataba de no estar. Mientras tanto, la maquinaria mediática seguía girando. Programas de televisión, revistas, tertulias, todos intentaban reconstruir el relato de los últimos días de Rocío Jurado. Y, poco a poco, comenzaron a surgir versiones distintas. Matices, comentarios ambiguos, frases aparentemente inocentes que dejaban entrever que no todo había sido tan armónico como se había contado durante años. La figura de Rocío Jurado empezaba a ser reinterpretada, ya no solo como la artista fuerte y generosa, sino como una mujer que había tomado decisiones difíciles, decisiones que no todos comprendían, decisiones que, según quien las contara, podían parecer justas o profundamente dolorosas. En paralelo, comenzaron los primeros movimientos legales, discretos, sin ruido, pero firmes. El testamento ya no era solo un documento privado, se estaba convirtiendo en un elemento central de la conversación, aunque nadie entrara aún en detalles. Y es importante entender esto. No hubo un estallido inmediato. No hubo una gran pelea pública. No hubo titulares escandalosos de un día para otro. Lo que hubo fue algo más peligroso. Una acumulación de silencios, de decisiones unilaterales y de relaciones que se enfriaban sin explicación oficial. Lo que nadie entendía entonces es que lo que estaba pasando no tenía que ver con el duelo, sino con algo que Rocío Jurado había dejado decidido antes de morir. A partir de ahí, el relato empezó a dividirse en dos. Por un lado, la versión oficial, cuidadosamente medida, que hablaba de respeto, de tiempos, de procesos naturales. Por otro, una realidad que se intuía en los márgenes, llamadas que no se respondían, celebraciones familiares incompletas, aniversarios que se vivían de manera muy distinta según quien los protagonizara. Rocío Carrasco, mientras tanto, seguía desaparecida del foco. Y cuanto más callaba, más se hablaba de ella.
Algunos defendían su derecho al silencio. Otros empezaban a preguntarse qué estaba pasando realmente para que la hija de Rocío Jurado estuviera tan al margen de todo. La pregunta empezó a repetirse en voz baja. ¿Era una decisión personal o una consecuencia directa de algo que ya se había decidido? Con el paso del tiempo, ese algo empezó a tomar forma en la conversación pública. Siempre de manera indirecta, siempre sin entrar al detalle, pero cada vez más presente. El testamento ya no era solo una formalidad legal, era el elefante en la habitación, y cuanto más se evitaba hablar de él, más evidente se hacía su peso, porque no todos habían recibido la muerte de Rocío Jurado de la misma manera, ni estaban viviendo las consecuencias de la misma forma. Los años fueron pasando, y lo que podría haber sido un duelo cerrado se transformó en una herida abierta. Una herida que no sangraba en público, pero que condicionaba cada movimiento, cada aparición, cada palabra cuidadosamente escogida ante una cámara. La familia seguía siendo noticia, pero ya no solo por el recuerdo de Rocío Jurado, sino por lo que no se decía, por lo que faltaba, por lo que se evitaba. Y entonces, cuando parecía que el tiempo lo había calmado todo, algo cambió. No fue una discusión, no fue una demanda visible, fue una ruptura definitiva en la narrativa, un punto de no retorno en la forma en la que esta historia empezó a contarse públicamente, porque llegó un punto en el que ya no se podía ignorar que todo lo que estaba pasando era consecuencia directa de lo que Rocío Jurado había dejado firmado. Y ahí quedó claro que la muerte de Rocío Jurado no había cerrado una historia, sino que había activado el testamento que lo cambió todo. Durante años, la pregunta fue siempre la misma: ¿qué había pasado realmente tras la muerte de Rocío Jurado para que su familia acabara tan rota? Las versiones eran muchas. Las interpretaciones, infinitas, pero todas tenían algo en común. Ninguna terminaba de explicar por qué el conflicto no solo no se apagaba con el tiempo, sino que se hacía cada vez más profundo, más irreversible. La clave, como muchos sospechaban, estaba en el testamento, pero no en el sentido simplista de quién se quedó con qué. No. El impacto de aquel documento fue mucho más allá del reparto de bienes. Porque lo que Rocío Jurado dejó escrito no fue solo una distribución patrimonial. Fue una declaración de intenciones. Y eso es lo que empezó a entenderse con los años. Cuando el contenido del testamento comenzó a trascender siempre de forma fragmentada, nunca completa, se hizo evidente que Rocío había tomado decisiones muy concretas. Decisiones que no respondían a una lógica sentimental, sino a una lógica personal, íntima y, para muchos, dolorosa. Por primera vez, se empezó a hablar abiertamente de que no todos los miembros de la familia ocupaban el mismo lugar en ese documento, que había diferencias claras, que había prioridades, y que esas prioridades no coincidían con la imagen de unidad que se había vendido durante décadas, especialmente en lo que respecta a Rocío Carrasco. Durante mucho tiempo se evitó decirlo de forma directa. Se hablaba de decisiones personales, de voluntad de la madre, de asuntos privados, pero lo cierto es que el testamento colocó a Rocío Carrasco en una posición completamente distinta a la que muchos esperaban. No fue una ausencia total, pero tampoco fue el lugar central que socialmente se daba por hecho a la hija de la más grande. Y ahí empezó todo, porque, a partir de ese momento, el conflicto dejó de ser emocional para convertirse en estructural. Ya no se trataba de sentimientos heridos o malas relaciones. Se trataba de una voluntad escrita, legalmente blindada, que marcaba quién quedaba dentro y quién quedaba fuera de determinadas decisiones. Y Rocío Jurado sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Eso es lo que más desconcertó a quienes la conocían. No fue un testamento improvisado. No fue una decisión tomada en el último momento. Fue algo pensado, revisado y reafirmado con el tiempo. En paralelo, la figura de José Ortega Cano cobraba un peso central, como marido, como heredero y como custodio de una parte muy importante del legado de Rocío Jurado. Su papel no era solo emocional, era también legal, y eso lo colocó en el centro de todas las miradas. Mientras tanto, Rocío Carrasco optó por el silencio. Un silencio que, con los años, empezó a interpretarse no como una elección, sino como una consecuencia. Porque cuando una decisión está escrita y no se puede cambiar, hablar puede no servir de nada. Lo verdaderamente revelador llegó cuando se empezó a entender que el testamento no solo repartía bienes materiales, sino también el control del relato, derechos sobre la obra, sobre el nombre, sobre el legado artístico.
sobre quién podía hablar y quién no. Y ahí es donde todo cobra otra dimensión. Porque, para Rocío Carrasco, no se trataba solo de una herencia económica, se trataba de su lugar como hija, de su papel en la historia pública de su madre, y de la sensación de haber sido desplazada de una narrativa que, hasta entonces, también le pertenecía. Ese fue el verdadero punto de ruptura. A partir de ahí, cada gesto empezó a reinterpretarse, cada ausencia adquirió sentido, cada silencio dejó de ser ambiguo. El testamento había creado una línea invisible, pero infranqueable. Y lo más duro de aceptar es esto. Rocío Jurado no solo anticipó que aquello podía pasar, sino que lo asumió. Porque cuando alguien deja todo tan perfectamente atado, lo hace sabiendo que no habrá marcha atrás. Sabiendo que su decisión se impondrá incluso cuando ya no esté para explicarla. Con el paso de los años, esa certeza fue calando en la opinión pública. Ya no se hablaba solo de un conflicto familiar. Se hablaba de una madre que tomó una decisión radical, y de una hija que tuvo que vivir con las consecuencias. Pero todavía faltaba algo. Faltaba que alguien lo contara desde dentro. Y cuando eso ocurrió mucho tiempo después, la percepción de toda esta historia cambió para siempre. Porque ya no se trataba de interpretaciones externas, se trataba de una voz directa, que señalaba al testamento como el origen de todo. Ahí es cuando España entera empezó a mirar atrás y a preguntarse si realmente había entendido quién fue Rocío Jurado y por qué hizo lo que hizo. Pero esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, y quizá tampoco una única verdad. Cuando se llega a este punto de la historia, la pregunta ya no es solo qué pasó tras la muerte de Rocío Jurado o por qué su testamento lo cambió todo. La pregunta es mucho más incómoda, mucho más profunda. ¿Quién era realmente Rocío Jurado cuando se apagaban los focos? Durante décadas, el relato fue claro. Una mujer generosa, protectora, familiar, que lo daba todo por los suyos. Y esa imagen no era falsa. Pero quizá tampoco era completa, porque con el tiempo hemos aprendido que una persona puede ser muchas cosas a la vez. Y Rocío Jurado lo fue. Fue artista, fue madre, fue esposa, pero también fue una mujer consciente de su poder, de su legado y de lo que dejaba atrás. El testamento obliga a mirar a Rocío Jurado desde un lugar distinto. Ya no solo como icono, sino como alguien que tomó decisiones difíciles sabiendo que iban a doler. Decisiones que no buscaban agradar, sino imponer una voluntad. Su voluntad. Y ahí surge el gran dilema moral de esta historia. Hay quienes creen que Rocío actuó como cualquier madre que protege lo que considera justo, que hizo lo que creyó mejor según su experiencia, su visión y sus circunstancias personales, que nadie desde fuera tiene derecho a juzgar una decisión tan íntima, pero también hay quienes piensan que ese testamento fue una forma de castigo, de control, de dejar claro quién tenía razón y quién no, incluso después de morir, que fue una decisión fría, estratégica, que antepuso el orden y la autoridad al vínculo emocional. Ambas lecturas conviven. Y ninguna es cómoda, porque aceptar la primera implica asumir que una madre puede tomar decisiones que hieran profundamente a un hijo si cree que es lo correcto. Aceptar la segunda implica reconocer que el amor materno no siempre es incondicional, ni justo, ni reparador. En el centro de todo está Rocío Carrasco, una hija que, durante años, fue juzgada sin tener voz, silenciada primero por decisión propia o ajena, y más tarde cuestionada cuando decidió hablar. Su relato obligó a muchos a replantearse lo que habían dado por hecho, porque cuando una hija señala directamente al testamento como el origen de su ruptura con el resto de la familia, la historia deja de ser abstracta, se vuelve humana, dolorosa, incómoda, y entonces aparece otra pregunta inevitable. ¿Puede una decisión legal borrar una relación emocional? El testamento de Rocío Jurado demuestra que puede condicionarla profundamente, que puede marcar distancias irreparables, que puede convertir una familia en dos bandos enfrentados durante décadas. Pero también deja algo claro. Rocío Jurado no improvisó. Sabía que su decisión tendría consecuencias. Sabía que no todos la entenderían. Y aún así la mantuvo. Eso obliga a reconocerle algo que siempre la definió. Coherencia con su propia forma de ver la vida. Aunque fuera dura, aunque fuera impopular, aunque doliera, quizá por eso esta historia sigue viva. Porque no ofrece respuestas fáciles, porque no hay un villano claro ni una víctima perfecta, porque todos, de alguna manera, quedaron atrapados en una decisión tomada antes de que nadie pudiera discutirla, y porque, al final,
Esta no es solo la historia de un testamento, es la historia de cómo el poder, el amor, el silencio y la muerte pueden entrelazarse hasta cambiarlo todo. Cada espectador sacará su propia conclusión. Algunos verán a una madre firme, otros a una mujer implacable, otros a una hija herida, otros a una familia incapaz de recomponerse. Y quizá ahí esté la verdadera razón por la que seguimos hablando de Rocío Jurado tantos años después. No solo por lo que cantó, sino por lo que decidió. Si has llegado hasta aquí, no es solo porque te interese Rocío Jurado, es porque esta historia toca algo más profundo. Habla de decisiones difíciles, de silencios que pesan y de heridas que no siempre se cierran con el tiempo. Este canal existe precisamente para eso, para detenernos, mirar con calma y preguntarnos qué hay detrás de las historias que creíamos conocer. Si quieres seguir formando parte de este espacio, puedes suscribirte. No para consumir más contenido, sino para acompañarnos en otros relatos que, como este, merecen ser contados sin ruido y sin prisas. Y ahora me gustaría leerte a ti. Después de todo lo que has escuchado, ¿cómo ves tú a Rocío Jurado? ¿Crees que actuó como una madre que protegía lo que consideraba justo o como una mujer que quiso dejarlo todo bajo control incluso después de morir? Te leo en los comentarios. Porque en historias como esta, ninguna mirada es irrelevante,